Oído al tambor, ahí viene Ismael. Oído al tambor, con Ismael. Oído al tambor. Buenas noches a toda Venezuela y al mundo, a la audiencia ilimitada de Internet que nos ve todos los lunes a esta hora, a las 11 de la noche, por el programa, por el canal de televisión venezolana más popular, del popular Kiko. Me refiero al canal vertvnoticias.com. Esta noche vamos a conversar con un diputado de la Asamblea Nacional, a quien hemos visto durante todos estos tiempos trabajando con mucha fuerza, haciendo planteamientos, propuestas, reclamando y enfrentando una situación bastante compleja que, como todo el país sabe, se vive en ese Parlamento por la forma y la manera como quien dirige el Parlamento lo hace. Y hoy vamos a hablar entonces con Alfonso Marquina, diputado por Primero Justicia. Vamos a hablar temas que tienen que ver con las parlamentarias del 2015 y vamos a hablar también sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas de esta desmovilización que está ocurriendo en el seno del gobierno, yo diría de la cúpula del gobierno y del PSV, que ya no entusiasma ni a su propio militante. Bienvenido, Alfonso. Bienvenido a este programa. Ismael. Sí, bueno, Alfonso, quisiera que nos hablara sobre el tema que ha venido planteando Primero Justicia en los últimos días, que tiene que ver con las elecciones parlamentarias del año que viene, como propuesta política para toda esta situación de tragedia política y social que el país vive. Sí, bueno, mira, el problema es que muchos venezolanos que cuando uno le habla del Parlamento Nacional, asumen que el Parlamento es esta especie de caricatura en la cual han convertido la Asamblea Nacional bajo la dirección del diputado Diosdado Cabello, cuando en realidad un verdadero Parlamento es aquel que haga cumplir lo que son sus atribuciones de acuerdo al artículo 187 de la Constitución. Y yo invito a los venezolanos que imaginemos un Parlamento que empiece a debatir, a legislar en materias de interés nacional, cómo abatir la inflación, cómo abatir la escasez, el desabastecimiento, la inseguridad, pero también un Parlamento Nacional que sea capaz de proponer enmiendas, reformas constitucionales para de alguna manera subsanar esos vacíos de la actual Constitución e incluso corregir algunos entuertos que tiene la Constitución del 99. Un Parlamento que también sea capaz de controlar, de sentar en el Parlamento para interpelar a un funcionario público, llámese ministro o vicepresidenta, que no le cumpla al país. Por ejemplo, ¿cómo no sentar en este momento al ministro de Energía cuando tenemos un ministro que prometió que en 100 días resolvía la crisis eléctrica en Venezuela y que lo único que ha hecho es aumentar las tarifas eléctricas en 3 oportunidades, pero sin embargo el pueblo venezolano sigue sufriendo de racionamiento, de cortes y de todo tipo de incomodidades por parte de un mal servicio que hoy se está prestando, o que el ministro de Salud le explique al Parlamento Nacional por qué no se consigue el acetaminofén teniendo una epidemia como la que hoy sufren los venezolanos, con lo que tiene que ver con el chikungunya o con el dengue. En definitiva, es un Parlamento distinto. Y esa vía electoral es una vía que ya está definida en una ley, que tiene normas, que tiene reglas, que tiene definida incluso cuál es la base comicial y que no lanzaría al país en una especie de incertidumbre o de camino sin norma, bajo la excusa que algunos están defendiendo hoy día de que, bueno, una asamblea, por ejemplo, constituyente, podría ser un camino mucho más corto. Bueno, el camino más corto, sin ninguna duda, es el camino electoral hacia la Asamblea Nacional, la cual, en un término no mayor de un año, ya debemos estar los venezolanos votando para elegir un nuevo Parlamento. Así que yo creo que ganar la mayoría en la Asamblea Nacional es el inicio del verdadero cambio que Venezuela necesita. Ok, fíjate una cosa, yo comparto todo ese planteamiento tuyo, pero como tú mismo dijiste, hay visiones que no son compartidas. Sin embargo, hemos visto que tanto Voluntad Popular como María Corina, incluso Antonio Ledesma, todos han dicho que no hay contradicción en lo que ellos plantean y las elecciones parlamentarias. En las últimas elecciones que ocurrieron, que fueron las elecciones municipales, hubo más o menos un nivel importante de unidad y en algunos sitios se respetaron las elecciones primarias, pero se perdieron 22 alcaldías porque hubo quienes, aun cuando participaron en las elecciones primarias, no respetaron eso. Yo creo que este es el momento, Marquina, de mayor desastre del gobierno nacional. Alguien escribía hoy un tuit y decía,
creo que era Alberto Galíndez de Cogede, que ni con Nicolás Maduro presidiendo el CNE ganan esos señores las elecciones. Pero también hace falta un alto grado de racionalidad, de responsabilidad y de unidad de los sectores democráticos. ¿Cómo crees tú que se va a lograr esa unidad de todos esos factores para tener candidatos únicos? Si tú fuiste candidato en San Antonio de los Altos, pues aspira a ser, y además con sobradas razones, porque has cumplido con una labor frente a tus electores, bueno, ¿cuál sería el método para escogerte? ¿O cuál sería el método para escoger cualquier candidato en cualquier circunscripción del país, uno solo o una sola, para que entonces vayamos de verdad, si nosotros queremos y creemos que este país debe cambiar, a un cambio definitivo con una mayoría sólida en el Parlamento? Mire, yo he venido señalando que los mecanismos que se implementaron en el año 2010 fueron mecanismos exitosos. De hecho, eso nos permitió tener más del 52% del voto popular, y creo que el compromiso en esta oportunidad es subir esa participación y obtener por lo menos un 56-57% para que así pongan los circuitos electorales, como los pongan, la mayoría parlamentaria quede en manos de la alternativa democrática. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos mecanismos? Esos mecanismos fue consensos o acuerdos políticos en aquellos lugares donde fue posible armar los consensos y los acuerdos, pero también las primarias donde fue necesario, es decir, en aquellos casos donde hayan dudas, preocupaciones o inquietudes, o sencillamente hayan distintos candidatos con legítimo derecho a aspirar. Bueno, ahí la mejor forma de garantizar la unidad es que todos esos candidatos tengan el compromiso de respetar un proceso electoral y que, bueno, sencillamente sea la gente la que decida. Por eso hemos hablado, y yo he venido insistiendo en el tema de que tenemos que darle las primarias al pueblo de Venezuela en aquellas circunscripciones electorales donde sea necesario realizarlas. Ok, desde la Mesa de la Unidad se viene haciendo un gran esfuerzo, luego incluso de todo esto que ocurrió en los primeros meses, se logró finalmente tener un coordinador de la mesa que tiene, reconociendo, como siempre lo hemos dicho, el trabajo que desarrolló Ramón Guillermo Aveledo. Chugo hoy tiene una aceptación, un trabajo realizado en los sectores populares, y allí se ha avanzado en el plan de la reunificación de la unidad democrática. Ahora, frente a esta situación que hoy tenemos los venezolanos en este momento, donde de verdad, vale, yo estuve ayer comprando en un abasto unas cosas esenciales, Presto Barba, pues no se conseguía, y a eso uno lo puede decir por aquí. ¿Cuáles son los planes que nosotros estamos desarrollando en este momento para encarar un gobierno que de verdad llegó prácticamente a su final y que solo se sostiene allí por la vía de la intimidación, del chantaje, de la represión y de la persecución de dirigentes, y por supuesto de tomar medidas como la que aspiran seguramente en el CNE, un cambio gatopardiano, que es cambiarlo todo para no cambiar nada? ¿Qué cosas se tienen que hacer frente a esa situación, Alfonso? Bueno, mira, lo primero es que yo creo que la Mesa de la Unidad tuvo un acierto en la designación de Chugo, porque creo que este es el momento de que la Mesa de la Unidad tiene que estar al frente del reclamo, de la protesta social, es decir, acompañar a un pueblo que hoy es sometido quizás por el más perverso de todos los impuestos, que es la inflación, que hoy vive la necesidad, la angustia de no conseguir los productos de primera necesidad o las medicinas por las malas políticas económicas de este gobierno. Por lo tanto, nosotros en este momento, más que el debate político o ningún otro debate, yo creo que tenemos que acompañar al pueblo de Venezuela en el debate económico y en el debate social. Y por supuesto, también las organizaciones políticas seguir organizándonos para enfrentar de manera exitosa las próximas elecciones, que son las elecciones parlamentarias. Bien, mira, yo creo que tan claro está que el camino correcto son las elecciones parlamentarias, que el gobierno hace esfuerzos desesperados para desalentar, para desanimar al pueblo de Venezuela. Uno de esos intentos es, por ejemplo, esa política de judicialización de la política venezolana, o ese esquema de judicialización de la política venezolana, que ha llevado a la inhabilitación o a la separación del cargo de ya varios diputados, Juan Carlos Caldera, Richard Mardo, María Corina, la señora María Aranguren. Y en este momento, bueno, como algo increíble, así serán los niveles de desesperación de este régimen, está la amenaza cierta sobre la diputación que hoy tú representas en la Asamblea Nacional. Y digo increíble porque en los demás casos, Ismael,
el gobierno ha hecho un esquema que ya es conocido en Cuba y en otros regímenes como el que tenemos en Venezuela, que es la simulación de hechos punibles, es decir, se inventan supuestos delitos penales cometidos por algún dirigente para decir que en Venezuela no hay presos políticos, sino que hay políticos presos. Pero en el caso tuyo es el primer caso que sería un diputado destituido por un delito de opinión. Eso no existe en ninguna parte del mundo, en ningún país democrático. Sería incomprensible por cualquier organismo multilateral, porque precisamente los diputados gozan de una figura que se llama la inmunidad parlamentaria, para que puedan ejercer esa voz sin ningún tipo de temor o de responsabilidad por los conceptos que se emiten. Cuando tú solicitas o haces una denuncia formal contra un funcionario determinado, lo estás haciendo precisamente en función de ese cargo que representa, que es el de diputado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el que se te pretenda sancionar a ti por emitir esas opiniones o por solicitar una investigación contra un ciudadano que, por cierto, tiene juicios abiertos en otras partes, que está siendo señalado por otros países y que lo menos que puede hacer un diputado nacional es pedir que se investigue y que se determine la realidad de esos señalamientos que internacionalmente se han hecho. Así que eso no es otra cosa que desesperación de un gobierno. Cuando tú ves que el gobierno nacional empieza ya a amenazar con que la renovación de los poderes es dar vueltas y tanto nadar para otra vez morir en la orilla, lo que busca es desalentar a la gente. Cuando tú le dices, mira, la renovación es volver a poner a Tibisay o a cualquiera de las rectoras que hoy están en ejercicio, es para que la gente diga, mira chicos, otra vez vamos con ese CNE amañado, nuevamente no tenemos confianza en el órgano, en el árbitro electoral, por lo tanto no participo. Yo les quiero decir a los venezolanos que con el CNE que tenemos o con cualquier otro, si la gente sale masivamente a votar, nosotros podemos consolidar ese triunfo. Así que el hecho de que el gobierno trate de desalentarnos, de desanimarnos, es precisamente porque nosotros estamos señalando el camino correcto y los venezolanos precisamente no podemos salirnos de esa senda. Bueno, mira, en esta parte final nos quedan como 3 minutos para que nos des tu opinión sobre un tema. Acaba de ocurrir unas elecciones dentro del PSUV donde habían 400.000 candidatos para elegir 3.600 y se habla que votaron menos de 300.000 personas. ¿Qué está pasando allí en esa situación? ¿Es parte de toda este desespero, decepción, frustración que el país vive? Yo vi al señor Diosdado Cabello decir que estas eran unas elecciones inéditas, nunca vistas, y yo creo que tiene razón, porque es las únicas elecciones donde hay más candidatos que electores, es decir, votó menos gente que los candidatos, los supuestos candidatos inscritos. Sí, ellos hablaban de 400.000 candidatos, y bueno, yo creo que la participación electoral fue mucho menor. No, ni los candidatos votaron. O sea que ni los candidatos votaron. Sí, sí. Mira, y eso no es otra cosa que el reflejo de la descomposición, del malestar, a una gestión que sencillamente ha sido un gran fracaso. Cuando tú quieras en este momento prácticamente ofender o alterar a un militante del PSUV, llámalo madurista. Sí. Eso lo ves hasta en la Asamblea Nacional, cuando tú le dices, bueno, ustedes la fracción del madurismo, es mejor que enseguida se la para madre uno que y dice, nosotros dice. no somos sino chavistas. Sí. Entonces, ¿por qué te ofende? Porque ese señor está ahí en la presidencia, entre otras cosas, porque tú votaste. Entonces, no te ofenda porque yo te califique como madurista. Sí. Entonces, eso lo que te refleja es que, de verdad, hasta el elector comprometido, el más comprometido con el partido de gobierno, está en contra o valora de manera muy negativa esta gestión de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a darle un minuto más a Alfonso Marquina, ¿vale? Muchas gracias. Un minuto para que nos deje un mensaje final. Mira, yo creo que los venezolanos debemos aprender ya de tantas experiencias que hemos venido acumulando estos 15 años. Yo creo que mucha gente nos hemos animado de buena fe ante planteamientos que también, no tengo por qué dudar, son hechos con buena fe. Y eso nos ha llevado a cometer errores de convocar a un paro indefinido, sin tener una salida de fuerza para poder sostener un paro que en definitiva no es sostenible en unas condiciones distintas a eso. Errores como en un momento llamar a la abstención creyendo que dando forfeit íbamos a ganar el juego.
bueno, tantos errores que se han cometido precisamente porque de alguna manera la angustia, la desesperación que tiene el pueblo de Venezuela por un cambio es un caldo de cultivo ante propuestas inmediatistas que no vienen a resolver el problema de fondo. Por eso en este momento, así uno tenga que asumir el costo de decirle a la gente la verdad, de decirle a la gente el camino correcto, esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Por eso, insisto, el camino correcto, a donde tenemos nosotros que apuntar todo el trabajo, toda la organización, es a las elecciones parlamentarias que nos van a permitir empezar a producir el cambio que Venezuela requiere y que todos estamos obligados a darle. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima oportunidad. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Con Ismael, oído al tambor. Hay un tema que hay que empezarle a decir a los venezolanos, pero hay que refrescarle la memoria a quienes hoy gobiernan. Venezuela se ha tenido a la bicoca nada más y nada menos de $1.500.000.000.000. Pasó el tiempo de las vacas gordas, ahora vienen momentos difíciles. Si quienes manejaron tanto dinero no fueron capaces de resolver problemas esenciales del país, porque los problemas estructurales siguen pendientes, el tema de la educación, ahí están las escuelas destruidas, ahí está en materia de salud, absolutamente destruidos los hospitales, parecen hospitales de guerra. Y así vemos los problemas graves del país, el sistema de vialidad y transporte en Venezuela, las vías, las carreteras, no han construido en el eje central de Venezuela ni siquiera el ferrocarril del centro, donde tuvieron nada más y nada menos que la bicoca de $6.000 millones. Esa obra se tenía que entregar el 14 de noviembre, pasó el 14 de noviembre y solo vemos pedazos de puentes y túneles que se hicieron porque todo quedó en la corrupción. La corrupción es responsable de lo que hoy está pasando y la corrupción tiene nombre y apellido. Los dos únicos grandes corruptos de este gobierno, y lo voy a decir de la corrupción porque entre otras cosas Nicolás Maduro solicitó ser habilitado para una lucha titánica contra la corrupción. Bueno, va a nombrar una comisión ahora. ¿Y para qué, Nicolás? Mira, Arné Chacón, que era preso de Chávez, tú lo pusiste en libertad, el de la crisis bancaria. Ricardo Fernández Berrueco, el zar de la comida, preso de Chávez y también lo pusiste en libertad. De tal manera que es una farsa, es una mentira. Los $25.000 millones de los cuales habló el amigo o el señor Giordani, quien fue durante 15 años jefe de planificación del gobierno. Y pare usted de contar, porque estaríamos aquí horas hablándole de casos y de casos de corrupción de unos señores que entraron, como una vez dijo el propio Chávez, con las patas en el suelo, en un acto que tuvieron en el Hotel Alba, y hoy son grandes potentados. De tal manera que entonces en Venezuela hoy no hay comida, porque hasta la comida que trajeron se pudrió en los mercales. Acuérdense de Pudreval, no hay un solo preso, ni una sola persona investigada por eso. Ah, pero entonces quieren hoy, para desmotivar el voto, para que la gente no vaya a votar, piensan que nos van a intimidar, que nos van a meter miedo con el chantaje, que nos van a arrinconar. Al contrario, vamos a seguir diciendo estas cosas. Vamos a ir no solo a los organismos nacionales, sino a los organismos internacionales. Nuestra lucha contra el narcotráfico, contra sus cómplices, contra quienes están detrás de todo el negocio de la droga, de los cuales han sido señalados altos jefes de este país, por los que yo he pedido investigación y hoy se me quiere a mí enjuiciar, siguen allí. Pero el pueblo va a clamar justicia y el próximo año, cuando pongan las elecciones, unos dicen que las van a adelantar, otros dicen que para diciembre. Pongan ustedes la fecha, la hora y el día. Escojan a sus patarucos, que la unidad democrática les va a dar una pela contundente para que tengamos un parlamento. Y como ha dicho hoy aquí Alfonso Marquina en este programa, a partir de ese momento, con unión, habrá cambio en Venezuela, el cambio grande que todos estamos esperando, Dios mediante. Así es que mucho ánimo, nada nos desanimará y seguiremos trabajando por el cambio en Venezuela. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, en el oído al tambor.